Muy bien, ante todo, muy buenas noches, ¿no? Muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación que siempre nos hacen para los congresos anuales que realizan con tanta eficiencia en, tratando de estas materias tan importantes, ¿ya? Sí, vamos a tratar de la responsabilidad objetiva y subjetiva, pero quería yo enmarcarlo en las reformas y en los ajustes que ha efectuado esta nueva ley en materia de procedimiento administrativo sancionador. No sé si puedo poner diapositivas. ¿Puedo? Sí, ¿no? Sí, sí, doctor, por supuesto, y compartir pantalla. Ahí Perfecto. está. Ya, entonces ahí estamos. Estamos compartiendo la pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, doctor. ¿Se ve correctamente? Ya, ok. Entonces, eh, se han realizado un conjunto de ajustes al procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación pública y yo quiero acá muy rápidamente hacer un ingreso, ¿ya?, al concepto de responsabilidad administrativa. En general, en el procedimiento administrativo sancionador se entiende que está imputable a los proveedores, participantes, postores y subcontratistas. Acá hay una distinción con la norma anterior, nos hablaba de contratistas. Yo entiendo que los contratistas también están incluidos, porque si uno revisa el catálogo, revisa el catálogo de infracciones, va a encontrar que estas varias se imputan a contratistas propiamente, porque acá hay que hacer una distinción. O sea, las diferentes situaciones jurídicas que se generan entre proveedores, participantes, postores, contratistas. ¿Correcto? Y acá viene el punto. La responsabilidad es objetiva. ¿Ya? Yo les voy a contar la historia, ¿ya? Porque soy testigo de excepción de la historia. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Antes del decreto legislativo 1272, no existía en la ley 27444 el controvertido y discutible principio de culpabilidad. ¿Ya? Y entonces, claro, hubo toda una evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones, ¿ya?, en el sentido de determinar cuál es la naturaleza de la responsabilidad en materia de contratación pública. Entonces, claro, hay dos opciones, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. La diferencia estriba en la importancia del dolo culpa, ¿no? En la responsabilidad objetiva no es necesario evaluar el dolo culpa, mientras que en la responsabilidad subjetiva, el dolo culpa son claves para determinar la comisión de la infracción. Para esto, ya paulatinamente se iban incorporando diversos procedimientos administrativos sancionadores especiales, sectoriales, donde la responsabilidad era objetiva. Por ejemplo, los procedimientos que tramiten de copy, o en materia de tránsito, o en materia ambiental. Probablemente uno de los primeros o más importantes procedimientos administrativos sancionadores donde la responsabilidad era objetiva, o es, ¿no?, objetiva, es en materia ambiental. De hecho, la ley del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, establece con meridiana claridad y haciendo match con la Ley General del Ambiente, que la responsabilidad administrativa en materia ambiental es objetiva. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Que acá el problema es que no estamos entendiendo, o la ley no está entendiendo, el reglamento tampoco, ni la ley vigente, porque todavía está vigente hasta que entre en vigencia la nueva ley como resultado de la publicación de su reglamento, no está entendiéndose la diferencia entre culpabilidad y causalidad. Vamos a volver sobre esto luego, ¿ya? Pero la discusión es esta responsabilidad subjetiva o objetiva. Entonces, el Tribunal de Contrataciones hace evolucionar su jurisprudencia
Y un buen día dice, no, 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 la responsabilidad en materia de contratación administrativa debería ser objetiva. Y ustedes van a ver las resoluciones del tribunal en que citan a este humilde servidor. O sea, citan, sí, según Guzmán tal cosa, según Guzmán tal otra. Porque es cierto, yo decía en diversos escritos, en diversos textos, que la responsabilidad en materia de contratación administrativa y en general también debería ser objetiva. Pero ¿qué ocurrió? Se expide el decreto legislativo 272 e incorpora la responsabilidad subjetiva a través eh, a través del principio de culpabilidad. Pero esto viene con truco. ¿A qué me refiero? Que viene residual o subsidiario, si quieren. El, el, la incorporación del 1272 nos dice que la responsabilidad es subjetiva, salvo que la ley diga que es objetiva, ¿no? O sea, es residual, porque como acabo de señalar, existen múltiples normas especiales, ¿ya? Que establecen que la responsabilidad es objetiva en ese contexto específico, ¿ya? Insisto, luego vamos a hablar sobre esto, ¿ya? Pero tengamos claros que el procedimiento administrativo sancionador es producto de una denuncia, ¿no? O sea, al final, quien se entera de la comisión de la infracción es el tribunal. ¿Y cómo se entera? Producto de la denuncia o del aviso, si quieren, de aquel ente de la administración pública afectado por la infracción, ¿no? Muy bien. Las infracciones y sanciones se encuentran establecidas en la ley, ¿no? El detalle del procedimiento administrativo sancionador se encuentra regulado en el reglamento, y ahí vienen los problemas también. Y otro tema relacionado con la naturaleza de la responsabilidad es que la imposición de las sanciones resulta ser independiente de la responsabilidad civil o penal. Ojo con esto, ¿no? Acá hay una suerte de autonomía de responsabilidades aplicada a la responsabilidad administrativa en materia de contratación pública. Pero en realidad, en el fondo, se debe a que, si quieren ustedes aplicar el non bis in idem, se debe a que el fundamento es diferente, ¿no? Porque ustedes saben de que el non bis in idem se activa cuando existe triple identidad, vale decir, igualdad de sujeto, igualdad de hecho e igualdad de fundamento. Por ejemplo, cuando presento documentación falsa en un procedimiento de selección, ¿tenemos igualdad de sujeto? Sí. ¿Tenemos igualdad de hecho? Ya. Pero no tenemos igualdad de fundamento. Porque mientras que la sanción que impone el Tribunal de Contrataciones es una sanción proveniente de la indemnidad, de la afectación a la eficiencia, a la tutela de la contratación administrativa, la sanción penal, por ejemplo, es producto de la vulneración a un bien jurídico tutelado que es la fe pública. Entonces, no son lo mismo, ¿no? El fundamento no es el mismo, ¿ya? O sea, esto me parece clave, ¿ya? Porque se entiende así por qué no es aplicable el non bis in idem, por qué no actúa, por qué no se activa el principio del non bis in idem que ya todos bien conocemos. Primer dato de la realidad. Se entendía o debía entenderse que dada la naturaleza de la responsabilidad administrativa en materia de connotación administrativa, no debía existir separación de autoridades o esta no era relevante. De hecho, un tiempo se daba, ocurría la separación de autoridades, pero ello no estaba presente, ¿ya? Inicialmente. Luego, ¿qué ocurrió? Porque lo viví con unos procedimientos que llevé, que sí, pues, el, ocurre que se generaban informes de instrucción, ¿ya? Presentados, ¿no? O que eran producto, ¿ya? De, de la
de la separación de autoridades muy limitada, ¿ya? Entre, digamos, la Secretaría Técnica, me extraño eso, ¿no? La Secretaría Técnica y eh, por un lado, y por otro lado, la, eh, el pleno, ¿no? O la sala, si quieren ustedes, del tribunal, ¿ya? Y luego eso desapareció. Luego de ahí teníamos, ¿no? La ausencia de la separación de autoridades. Esto era un problema serio, vulneraba el principio de debido procedimiento y vulneraba lo dispuesto en la ley del procedimiento administrativo general. Creo que todavía estoy con un poco de plazo, ¿no? Denme un par de minutos, por favor, más. Acá vienen los eximentes de responsabilidad. Otro problema que tiene el actual reglamento, que supuestamente debe resolver la actual, la ley que todavía no está vigente, pero la nueva ley que ya se promulgó, pero como repito, va a estar vigente cuando se apruebe el reglamento, es los eximentes de responsabilidad. El reglamento vigente dice claramente que no hay eximente de responsabilidad, ¿ya? La nueva ley lo que nos dice es que se aplican los eximentes de responsabilidad. Ahora, la mayoría de eximentes de responsabilidad están enfocados ¿en qué? Están enfocados en la fractura del nexo causal. Acá viene una explicación que quería hacer hace rato. Y por eso le decía, ya bien, el principio de causalidad que nos dice que debe haber relación causal, nexo causal, entre la acción que realice la gente y la infracción. ¿No es cierto? Y, y ese nexo causal se puede romper de diversas maneras, ¿no? Se puede romper por caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero, hecho determinante de la propia administración. ¿No es cierto? Entonces, miren este detalle que me parece súper importante, ¿ya? La ley vigente y la norma que también estamos comentando, la nueva ley, ¿ya? Nos dice la responsabilidad subjetiva siempre y cuando no se pueda justificar la infracción. Entonces, eso nos hace dudar, pero la justificación de la infracción no viene del dolo culpa, ¿no? ¿Dónde viene? De la fractura del nexo causal. Me llama la atención, por ejemplo, cuando eh, luego, cuando se trata de presentación de documentación falsa, por ejemplo, o de información inexacta, se dice, sí, pues, va a haber una reducción de la pena, así que se acredita que hice todo lo posible por determinar si la eh, documentación era verdadera o era veraz, ¿ya? Entonces decimos, claro, pero eso no tiene que ver con la objetividad de la responsabilidad. En el fondo tampoco tiene que ver con la propia naturaleza de la infracción, tiene que ver con la fractura del nexo causal. O sea, tiene que ver con que si efectivamente se ha dado, en este caso sería hecho determinante de tercero, porque otro me dio el documento. Yo he visto varios casos de esos, ¿no? También el ingeniero Guzmán y presenta un certificado de constructora Las Palomitas, ¿ya? Donde dice, ¿no? Que el ingeniero Guzmán ha sido supervisor en la obra que realizó Constructora Las Palomitas. Entonces, lo que debería hacerse es llamar a Constructora Las Palomitas y decir, ¿ustedes han emitido ese certificado? Oh, sí, el ingeniero Guzmán, un capo. Pero también puede ser que diga, no, señor, yo no emití ningún certificado. Es más, ni lo conocemos al ingeniero. Entonces, el certificado es falso. Pero el gerente de la empresa contratista, la constructora de la obra, no sabía eso, ¿ya? No sabía eso. ¿Debió haberlo verificado? Sí. Por eso yo creo que esa eh, indicación en la ley, ¿no? Porque, ¿no? Para efectivamente determinar la veracidad de la documentación que se presenta, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? O sea, no debemos confundir nuevamente la causalidad con la culpabilidad. Nuevamente, ahí tenemos los supuestos eximentes de responsabilidad. Acuérdense, caso fortuito, fuerza mayor,
hecho determinante de tercero, hecho determinante de la administración. Al final, los supuestos eximentes que están en la 27444 se reducen a supuestos de fractura de nexo causal, ¿ya? Sobre todo al hecho determinante de tercero. Hay un conjunto de situaciones que pueden generar infracciones o actos que se imputan que son infracciones para esos efectos, ¿ya? Bien, y finalmente respecto a la caducidad, ¿ya? La caducidad no estaba presente en la normativa administrativa, sino hasta el decreto legislativo 1272. El reglamento, ¿ya?, de la ley, el reglamento vigente de la ley de contrataciones, dice claramente que no hay caducidad, ¿ya? Es una garantía a favor del administrador y es un medio para generar eficiencia en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. Eso vulneraba lo dispuesto en la ley del procedimiento administrativo general. La nueva ley dice claramente que se aplica la caducidad y que esto es conforme a lo dispuesto por la ley del procedimiento administrativo general. Esperemos saber qué cosa dice el reglamento, ¿verdad? Claramente, claramente. Bien, espero no haberme pasado del tiempo, ¿ya? Y quedo para las preguntas del caso. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctor Guzmán. Muchas gracias. Bueno, finalmente damos pase al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien es ex magistrado del Tribunal Constitucional, postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, doctor en Derecho con mención summa cum laude y premio extraordinario en Madrid. Es además profesor visitante o conferencista invitado en el Instituto Max Planck de Heidelberg, ministro de Relaciones Exteriores y diversas universidades y tribunales constitucionales en el mundo. Es perito por la Comisión ante la Corte Interamericana y autor, coautor o director de diversos libros y artículos, quien nos acompañará con el tema Los contratos ley bajo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, querido Anthony. Vaya mi felicitación a todos los que están siguiéndonos a esta hora, alta hora de la noche, y mi agradecimiento a todo el equipo del CAE, a César Martínez, a Diana Contreras, a Rosa Velázquez, y bueno, obviamente a Anthony y a todos aquellos que no están apareciendo en pantalla, pero que han hecho un trabajo muy importante. Voy a tratar de ser breve en un tema que no lo es. Y la primera pregunta que hay que hacerse, ¿y cómo profesor usted toca este tema en un congreso donde lo que se está evaluando es la ley y haciendo aspiraciones sobre el reglamento? Pues les diré muy fácilmente. Si hay una figura de contrato administrativo, de contratación pública, que está herida de muerte en los últimos momentos, es justamente el contrato ley, gracias, yo soy muy amigo de mis amigos, pero no soy amigo de la verdad, a lo que ha pasado con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No voy a hablar entonces de responsabilidad objetiva, todo el mundo creo que conoce cómo yo he sostenido eso, he planteado mis diferencias con el decreto legislativo 1272. Una pequeña aclaración a mi colega y amigo, no es lo mismo hablar de subsidiario que residual. Residual, subsidiario es lo que suple a una cuestión principal. Residual es lo que queda, el resto, lo sobrante. Aquí estamos hablando de que había una regulación subsidiaria, no residual. Vamos al tema que se nos plantea. Eh, Tenemos la necesidad de una gran inversión en infraestructura. Se calcula que entre 140, entre el año 2000, hasta el año 2025, desde 2016, necesitaríamos entre 140.000 y 160.000 millones de dólares. ¿Qué ocurre frente a esto? Bueno, ante algunas alternativas que van jugándose en el primer gobierno de García, se va a plantear como último párrafo el artículo 62 de la Carta de 1993, la figura del contrato ley. Discutida, discutible, yo creo que siempre útil. La base de un contrato ley está
planteada en el tema de que yo lo que creo estamos hablando de contraprestaciones. El Estado dota de cláusulas de estabilidad, de seguridad, de garantía jurídica, de condiciones que son en principio inamovibles, salvo que haya un acuerdo entre las partes o, como explicaré después, una eh, coordinación, pero no una decisión unilateral. Y si hay conflictos, como todo contrato administrativo en el Perú, y eso no ha cambiado ni con la nueva ley, y esperemos que no haya ninguna sorpresa en el reglamento, entonces allí lo que vamos a tener es ir a un arbitraje para que nos resuelva todo. ¿Qué es lo que pasa? Comienza a aplicarse jurisprudencialmente. Esto primero con el famoso caso Telefónica. La compañía peruana de teléfonos que fue entonces SA, que fue comprada por Telefónica y se forma un contrato ley, entonces en función a la concesión que se da el servicio de eso. Entonces, ¿había antecedentes a la ley? Sí, no hay tiempo para poder entrar en detalle, pero el decreto legislativo 757, el decreto supremo 162/92, el decreto supremo 59/96 de PCM, el otro el decreto 92 es de Economía y Finanzas, obviamente la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 40. Entonces, ¿qué es lo que se va a plantear en el caso Telefónica? La cuestión básica. Se cuestiona allí algunos artículos, el primero, el segundo, el tercero, la segunda y primera disposiciones finales y transitorias de la ley que recoge el contrato ley entre Telefónica y el Estado peruano. La estamos hablando de la 26285. Y luego de ello, entonces el tribunal hace la suerte de manual, como muchas veces nos ha gustado hacer cuando hemos hecho trabajo en el tribunal, y entonces se va a cuestionar la vigencia de una serie de artículos de la Constitución, menciono rápido, 61, 62, inciso 14 del artículo 2, artículo 65, artículo 103. Y entonces el tribunal va a decir que no le corresponde incidir en un contrato ley porque no es su competencia hacer una evaluación unilateral de un contrato. Para eso son un acuerdo, para eso hay partes, y a tal caso, eso lo diré yo en un voto, fundamentalmente voto en un caso posterior, y va a hacer pues un poco una aclaración de que ante la argumentación de que hay abuso de posición de dominio, no confundamos monopolio con abuso de posición de dominio. Entonces, ante el planteamiento de que aquí hay una necesidad de fijar cuál es el contenido, el objeto de un contrato ley. Recuerden que es la primera vez que esto se discutía a nivel jurisdiccional. Vean el fundamento 32 de la sentencia y después, ya con más detalle, las cláusulas de garantía de seguridad, fundamento 34, fundamento 35, fundamento 45, segundo párrafo de ese fundamento es clave para poder establecer que el tribunal no tiene coberturas para poder declarar la legalidad o la constitución en el contrato. Viene un proyecto por la época del COVID, un proyecto del año 2020. Sale producto de este proyecto que no llega a plasmarse, pero sí se materializa la ley 31.018, y esto nos lleva a una segunda sentencia en la que tuve directa participación. Allí sí el tema son claramente peajes. Allí el tema es, pasamos con la sentencia 006/20 de 2020, que es una inconstitucionalidad. Pasamos a plantear que entonces las pautas de un contrato ley son una cuestión generada por un acuerdo de voluntades que establece cláusulas de intangibilidad. Esas cláusulas de intangibilidad solamente pueden ser modificadas según dice
el fundamento de voto que planteo, por las quienes son parte en el contrato, no hay modificación unilateral, y la única reflexión que se hace al respecto, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Sí, doctor, no hay Ya, problema. me avisas cuando están faltando 5 minutos, ¿ya? Para no pasar, ¿ya? Entonces, y si no, lo dejo algunas cositas para la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que va a esbozarse aquí? Pues tenemos un pronunciamiento que no solamente es jurisprudencia establecida, no precedente, pero jurisprudencia establecida, que incluso lleva a la declaración por improcedencia, rechazo liminar. Recuerden que todavía el tribunal aplicaba, ahora ya no lo pide hacer. Entonces, el presidente Vázquez Romero, por lo cual puede hacer rechazos sin límite sobre casos similares a esto, pero llega el caso Ramón Lucianetti para Isamán León, el caso 107223, que es un habeas corpus, por libertad de tránsito se trata esto. Ahora, ni para Isamón pide lo que se le resuelve, ni lo que se resuelve está ajustado a lo que son los parámetros de un contrato ley y probablemente algunos detalles. Y para remate, y eso ya lo dejaré para la intervención de la segunda ronda, eh, eh, va a plantear a este fallo una aclaración que después explicaré, no aclara absolutamente nada, más bien confunde. ¿Cuál es la idea? Para Isamón es un vecino de Puente Piedra. En Puente Piedra la ciudad ha crecido cuando se ha programado el hacer la ruta eh, para poder tener la cobertura de peajes. Pues la zona que era campestre de Chancrilá queda en mitad del distrito, entonces queda el peaje metido en mitad de Puente Piedra. Sí hay algunos informes interesantes, como el de Domingo García de la UNDE, pero se está refiriendo al caso Lurín. No, este caso es un problema con Puente Piedra. Sin tener muy claro si tiene la legitimación procesal, sin tener muy claro si esto debería haberse tratado, yo creo que en realidad no debería haberse tratado en este escenario de ninguna manera. Pero algún magistrado, el magistrado Ochoa, gran amigo, pero por eso no necesariamente coincido con él, plantearse una conversión con amparo, lo que van a decir, un momentito, el mayor valor de los derechos fundamentales, y en este caso la libertad de tránsito, hace necesario que dejemos de lado unilateralmente a través de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional cláusulas de intangibilidad de un contrato. ¿Por qué? Para Isamón lo que pedía es que se tumbe la caseta de Changuela y si en este momento saliendo de aquí Anthony se quiere dar una vuelta o alguno de los más 100 personas que están viéndonos se quiere dar una vuelta, va a poderse hacer hasta un selfie con la caseta. La caseta está ahí. El problema no es la caseta, ¿ya? El problema que le hacen es que se deja de cobrar el peaje. Algo parecido se intentó en el caso que nosotros resolvimos, pero ahí aclaramos, un momento, por más COVID que haya, porque eso era un problema por el COVID y se quería decir que algunas personas no les pagaran peaje, ya desde 1979 había una suerte de salvoconducto que permitía a personas que estaban en situación de riesgo poder pasar sin pagar peaje. Entonces aquí, en vez de optarse por la alternativa, se va por habeas corpus. ¿Qué tienen que ver los derechos que tienen que ver vinculados con habeas corpus? Con las cláusulas de intangibilidad del contrato ley y con lo que ellos buscan proteger. Dos, se va a intentar plantear por algún magistrado una reconversión a amparo. Señores, aquí la cosa es clara. Los únicos que pueden modificar un contrato ley, que es un contrato administrativo por excelencia, con características de protección de su cláusula de intangibilidad, es el acuerdo de las partes. Y si hay controversia, váyanse al arbitraje para que ellos lo resuelvan. Pero no, aquí ni siquiera para Isamón pidió eso. Se suspendió el pago de los costos. Y hasta hoy no se pagan los costos. ¿Y qué ha significado eso?
Primero, que ya nadie quiera firmar un contrato ley. Si me quedan los 5 minutos, entonces puedo explayarme. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar en este caso? Vamos a plantear una salida. La salida es que como se está perjudicando a la gente porque no se le cobra peajes y no ha habido vías alternativas cuando tenemos un peaje, miremos cómo pasa, por ejemplo, con la Panamericana Sur, tenemos la carretera Panamericana Sur al costado, entonces de ella tenemos a la antigua carretera Panamericana. Aquí, Rutas de Lima, sin tener la obligación de hacerlo, la concesionaria plantea, dice, bueno, hay una ruta alterna, no era su responsabilidad, porque finalmente en un contrato de este tipo quien tiene la responsabilidad es la entidad concedente, la entidad en este caso estatal, que está dando las facilidades para las cláusulas de intachabilidad para la mejor inversión. Y hasta se insinúa que como la empresa que formó Rutas de Lima fue Odebrecht, entonces hay vicios de corrupción, ¿ya? Eso lo dice claramente uno de los votos, en este caso, voto singular concurrente o fundamento de voto. No vamos a decir el nombre del magistrado. Pues eh, el Tribunal Constitucional determina delitos. No, no. Para poder evaluar la vigencia de un contrato ley, está el acuerdo de las partes, eso lo hemos dicho varios colegas desde hace mucho tiempo. Entonces, y si usted tiene algún problema, pónganlo al conocimiento del Ministerio Público y ellos verán si abren las investigaciones que consideren correspondientes. Y así quedó, y así, y quedó con una cuestión más grave. Durante el mismo caso, ya se había advertido, y con esto termino para dejarlo de la aclaración que no aclara a la segunda intervención. Entonces, entonces ya se había dicho, ¿sabe qué? Vamos a plantear un arbitraje contra el Estado, porque está incumpliendo las cláusulas de un contrato ley, y lo perdimos. Pero no solo perdimos ese, perdimos otro más. El primero se ha perdido 61 millones de dólares. En el segundo todavía se está determinando huertos alimentos. Frente a esta situación es que nuestros amigos, tengo que decirlo porque yo he pronunciado sobre el tema, ya mi posición es conocida e incluso he tomado partido por una de las partes para que no sea acá está ocultando cuáles son sus verdaderas opiniones. No, no, no. Está por escrito, incluso en ponencias de congresos a la cual también asistió, entiendo, el profesor Guzmán. Entonces, y yo ahí me encuentro con una sorpresa. Me dice una aclaración y no vamos a tener, no vamos a tener una vía alterna. Entonces, plantea, porque la Defensoría del Pueblo dice que no hay, por más que haya dicho que hay la vía alterna, la contratista. Entonces, la contratista va y dice, al tribunal dice, aclaración, ¿quién es el responsable de la vía alterna? Y para poner un poco de suspenso, allí lo dejo. Porque la resolución del tribunal en esta situación, lejos de salvar el contexto de los contratos ley, termina agravando y complicando la situación. Pero espérense unos minutos y lo contesto con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. Perfecto. Muy bien, ahora sí, continuando con el programa, vamos a pasar a la etapa de conclusiones, para lo cual doy el uso de la palabra al doctor Guzmán. Bien, ya estamos de vuelta. Eh, Miren, yo creo de que acá hay varios temas que no hay que dejar de lado en el caso de la... A ver, en general, la contratación administrativa
es un tema sumamente delicado porque tiene por finalidad satisfacer necesidades públicas. O sea, si uno construye una carretera, la idea es unir una ciudad con otra, un pueblo con otro. Si uno construye un puente, sí, pues es algo similar, unir, pero por encima de un río, por encima de un lago, ¿no? De tal manera que se unan localidades o ciudades. Si construyo un colegio, si construyo un hospital. Entonces, si no regulamos apropiadamente el procedimiento administrativo sancionador, lo que vamos a tener ya es justamente la vulneración a bienes jurídicos que justamente afectan la satisfacción de necesidades públicas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo de que es saludable, sí, porque yo soy un crítico de la nueva ley, ¿eh? O sea, yo creo de que, como dicen muchos otros analistas que han participado, que están participando en el Congreso, muchos decimos que es un poco más de lo mismo, que suene tautológico, redundante, ¿ya? Eh, pero, en particular en materia del procedimiento administrativo sancionador, yo creo que han habido saludables reformas. No por completo, porque, a ver, debe aclararse lo que entendemos por responsabilidad objetiva, pero sí me parece clave reincorporar los eximente de responsabilidad, la caducidad y toda la regulación que está contenida en la 27444. Eso es saludable. Ahora, claro, vamos a ver qué dice el reglamento, ¿no? Hay que estar a la espera de qué es lo que dice el reglamento, ¿ya? Para que haya una regulación suficientemente eficiente y garantista del procedimiento administrativo sancionado. ¿Ya? Eso es todo, no quiero extenderme más y quedamos para las preguntas del caso. Gracias. Muchas gracias, doctor Guzmán. Finalmente damos pase al doctor Espinosa para sus conclusiones. Muy rapidito, sí. Ahí en ese sentido estoy completamente de acuerdo con el profesor Guzmán en que esta objetividad por la cual hemos peleado muchos durante muchos años viene coja, ¿no? No hay eximentes, no hay claridad con la caducidad, etcétera, etcétera. Pero ya sea es motivo de otra exposición y esperamos, aunque a mí nunca me gusta que el reglamento le enmiende la plana a la ley, porque es una mala costumbre jurídica, por decirlo menos, que algo de eso haya. Pero vamos a lo que nos estaban planteando. Y lo que se busca es generar con todo contrato administrativo ese interés público. Eso es un instrumento para lo que diría Amartya Sen, la satisfacción de necesidades humanas básicas, necesidades públicas en el derecho administrativo más convencional, y que permita la satisfacción del desarrollo humano integral de cada uno de nosotros. Entonces, si ese es el objetivo, ¿cómo se entiende la aclaración que no aclara? Entonces, Ruta de Lima va al tribunal, ya no tiene que ver Odres con el encabezamiento de esto, es la empresa norteamericana Brookfield la que maneja básicamente esta situación, me dice, oiga pues, pero ¿quién es el responsable de construir las vías alternas? Si lo que me dice es que le obligo a la gente a tener que pagar peaje y con eso hay un problema, entonces para poder cobrar ese peaje que se está cobrando, bueno, ¿qué alternativa tengo? ¿Y qué es lo que le contesta el tribunal? Miren lo gracioso. El tribunal le contesta que la responsabilidad de las vías alternas, ¿ya?, es responsabilidad no solamente de la Municipalidad de Lima Metropolitana, sino también es responsabilidad de Rutas de Lima. Señores, no entiendo nada. Entonces, si a uno lo sancionan, le impiden cobrar, entonces peajes, ponen en suspenso cláusulas de intangibilidad en contrato ley, porque teóricamente no ha tenido previstas las vías alternas,
Pero las vías alternas son responsabilidad de las dos partes involucradas, tanto de Rutas de Lima como de la Municipalidad de Lima Metropolitana. A Lima Metropolitana no se le cobra nada. Según el tribunal, es responsable, pero no es responsable, porque finalmente la responsabilidad termina siendo no cobrando el viaje. ¿Ustedes aceptarían hacer un contrato de concesión que tenga la protección de un contrato ley cuando el día de mañana unilateralmente le cambian las cláusulas porque se las ponen en suspenso? Y además les dicen, ¿sabe qué, señor? Usted y quien fue el concedente son responsables de lo que ha pasado, pero solamente a usted le causamos el daño con el perjuicio económico. Anthony, Rosa, amigos de CAE y los que nos están escuchando, levanten la mano cuántos de ustedes en esas condiciones estarían dispuestos a firmar un contrato. Lamentablemente, con decisiones así, estamos hiriendo de muerte al contrato ley a un país que entre el 2016 y el 2025 necesita entre 140.000 y 160.000 millones de dólares para invertir en infraestructura. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Los doctores Cristian Guzmán y Eloy Espinosa han brindado excelentes ponencias sobre la realidad de nuestra legislación en contrataciones públicas y los problemas que esta conlleva, ¿no? Tanto en lo que viene a ser el aspecto de la responsabilidad objetiva, subjetiva y los contratos ley. Sobre todo también algo que puedo resaltar es la vulneración al debido proceso que la actual norma tiene, ¿no? En cuanto al trámite de procedimiento administrativo sancionador, respecto a lo que la nueva ley, en su primera disposición complementaria final, señala que el trámite del procedimiento administrativo sancionador se va a sujetar a la ley de procedimiento administrativo general, lo cual no sucedía con la anterior norma, ¿no? Esperemos que sea realmente así. Y bueno, no veo que hayan preguntas en el chat. Animamos a los participantes a brindarnos algunas preguntas. En caso de que no hubiera, de paso, me gustaría que pudiéramos tomarnos una fotito, doctores, una fotito Venga, protocolar. venga, la fotito. Primero Claro. quisiera Claro, agradecer claro, la foto, la foto. a la cantidad de personas que están entonces agradeciendo nuestra modesta exposición. Augusto Iguiguren, amigo de toda la vida, Marta Celinda Ángeles y algunas personas más que mil disculpas, pero el tiempo es oro en estos espacios y por eso no puedo referirme a todos ellos, pero bien nacido ser agradecido. Venga la foto, con todo gusto. A ver, listo, doctores. En 3, 2, 1, ahí va. A ver, ahora, a ver, un ratito. No me ha salido sin pie. Ahora sí. En 3, 2, 1 y va. Listo, doctores. Muchísimas gracias. A ver, todavía Muchas no tenemos. gracias. Anthony, Bueno, disculpa que te, sí, que te interrumpa. Sí, doctores, yo sé que, como acaba de mencionar el doctor Eloy, el tiempo es oro, pero hay una pregunta en el aire, no sé si la puedan absolver, por favor. A ver, adelante, adelante. Con todo gusto. Este, Muchas gracias, doctores. ¿En qué medida la nueva ley de contrataciones del Estado impactará de manera positiva si no hay competencia y los tribunales del OCE sancionan a los administrados? Uy, eso es un congreso aparte. Es A ver, verdad, es verdad. vamos por partes. No quiero, ¿quiere la respuesta fácil o la respuesta difícil? Ya, las dos, ¿verdad? La respuesta fácil es, vamos a ver qué dice el reglamento y cómo se adapta la normativa, sobre todo porque obviamente esta nueva ley va a llevar alguna adaptación dentro de la regulación del organismo de supervisión de contratación estatal.
sin duda. Entonces, pero la respuesta más difícil es, yo creo que esta ley, en líneas generales, he trabajado muchos años en proyectos del Banco Internacional de Desarrollo, ¿ya? Como bien lo sabe el profesor Guzmán, fui el jefe, entonces, de toda una unidad de trabajo del BIT en proyectos sobre el sistema de justicia. Y esto es copiado en buena medida, en buenas partes de la norma de los contratos BIT. Y le aseguro, Rosa, les aseguro, amigos presentes, es que los contratos BIT tienen también sus problemas. Entonces, lo que me preocupa es si va a haber una copia mecánica de algunos aspectos que tienen los contratos. Ya el profesor Guzmán ha planteado cómo este asunto de la responsabilidad objetiva, no tan objetiva, se está planteando aquí. Y yo podría mencionarle muchas cosas más. Entonces, esperemos pues que el espacio que crean grupos tan importantes como el CAE o los otros espacios en la academia donde se toque esto, enriquezcan la discusión de quienes sean convocados a elaborar el reglamento e enriquezcan lo que vaya a plantear el ente rector para la comprensión de lo que es la contratación pública. ¿Mm? Porque la ley viene con sus más, pero viene con sus menos. Y su antecedente no es precisamente lo mejor. Ahí la dejo. Bien, en esa línea, claro, yo creo de que hay ajustes, como decía, importantes en la norma que se ha promulgado. Siempre es preocupante cómo es que vamos a regular la responsabilidad administrativa, ¿ya? Em, la protección del bien jurídico tutelado nuevamente, que es la indemnidad, la eficiencia, la equidad en la contratación administrativa, y la pregunta es si lo estamos haciendo bien o no, si el tribunal lo está haciendo bien o no. Yo creo que en algunos casos el tribunal ha sido como que muy duro, ¿no? Muy exigente, si quieren, y me parece bien, por ejemplo, este ajuste que se está efectuando sobre la base de la presentación de documentación falsa, me parece súper importante, ¿verdad? La cuestión es cómo interpretamos eso. Sería bueno que luego el Tribunal de Contrataciones emita algún precedente diciendo hasta dónde, porque nuevamente, si yo pruebo que me han presentado documentación falsa, ¿ya? El ingeniero Guzmán me ha presentado información falsa, ¿ya? Y eso yo lo presenté sin saberlo. Claro, probar que agoté todo lo que había que hacer. Yo tuve un caso, no puedo dar más detalles, de una empresa que presenta un certificado de una profesional de esa empresa, que era un certificado a su vez de una asociación o una empresa de capacitación que a su vez supuestamente tenía el respaldo de una universidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que en realidad esta empresa no tenía respaldo de la universidad. Entonces, acá hay doble confianza, si quieren, ¿no? O sea, tienen al, a la empresa que postuló, ¿no es cierto?, en el procedimiento de selección, presentando el documento de la profesional que lo presenta sin saber ella que el documento no era verídico, pero no es que no era verídico porque ser falso previamente, sino porque señalaba mediante un sellito el respaldo de una universidad que no había otorgado ese respaldo. Imagínense, es una cadena bien larga. Entonces, ¿hasta dónde debo exigirle, ya? Más allá de si la responsabilidad es subjetiva o subjetiva, eso no tiene nada que ver. Es un problema de fractura de nexo causal, es un problema de culpabilidad, insisto. Entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar en la cadena para que realmente se dé ese corte que diga, oye,
por favor, acá no hay responsabilidad. Entonces, si viene este supuesto tan importante, me parece clave, que está en la nueva ley, que dice que se agotó todas las, digamos, se agotaron todas las acciones para determinar la veracidad del documento, ¿qué es lo que tendría que hacer? Llamar, o sea, a ver, yo creo que se agota en llamar a la empresa y decir, ustedes emitieron el certificado a favor del profesional tal. Ah, sí, nosotros emitimos el certificado a favor del profesional Guzmán. Ah, ya, ok. Tengo que entrar a la minucia, a la cosa así minuciosa de determinar si todos los sellitos del certificado son verídicos. O sea, y ahí va a venir la complicación. Les aseguro, se las firmo, se las juro por la Sarita, ¿ya? Que vamos a tener un problemón más adelante respecto de cómo es que el Tribunal de Contrataciones va a interpretar este precepto de decir, agoté todas las... Chequeen lo que dice la norma. Yo les digo en este momento lo que dice la norma, miren, ¿ah? Les voy a decir exactamente lo que dice la norma. Es el 92.4. En el caso de las infracciones establecidas en los literales L y M del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, se establece una sanción por debajo del mínimo previsto siempre que, ojo, por debajo del mínimo previsto. O sea, no quiere decir que me exima de responsabilidad. Importante esto. Uno. Dos. A, que se demuestre que la información exacta o el documento falso adulterado haya sido entregado al participante, postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él. Ahora, entiende qué cosa es un tercero distinto a él. El ingeniero Guzmán, nuevamente, ¿es un tercero distinto a él? No, porque el ingeniero Guzmán trabaja para la entidad, perdón, para la empresa, el contratista, el constructor. Primer problema. Segundo problema, el literal B, se demuestre que éste actuó con la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o información presentada. O sea, bien loco, ¿no? Pero mira lo que dice después, porque además tiene que ver con el caso que les estoy contando, porque en ese caso, de verdad no puedo darles más detalles, pero en ese caso incluso se denuncia a la empresa que otorgó el certificado. Miren, ¿ah? A fin de que proceda esta reducción en la sanción, los participantes, postores, proveedores o subcontratistas deben acreditar ante el Tribunal de Contrataciones Públicas que han iniciado las acciones legales para la determinación de la responsabilidad originaria de quien presentó la información inexacta o el documento falso o adulterado. ¿Qué significa esto, señores, señoras? Que yo tengo entonces que acreditar que además no solamente hice todo lo que había que hacer para determinar si la documentación era veraz, sino que además tenía que haber iniciado las acciones legales. O sea, ¿qué tenía que haber hecho? Demandar civilmente, porque no dice, denunciar penalmente por delito contra la fe pública a quien presentó el documento falso, porque yo tengo otro caso en donde efectivamente ocurrió eso. Se denunció penalmente a quien presentó el documento falso, que era el ingeniero sí, presenta, ¿no? La documentación falsa a sabiendas. Él sabía que no había trabajado de constructora Las Palomitas. Entonces él dijo, sí, pues, acá está presentando. Entonces, claro, era tan sencillo como llamar a constructora Las Palomitas y decir, oiga, ¿usted emitió el certificado a nombre del ingeniero Guzmán? No, nosotros no lo conocemos, el ingeniero Guzmán. ¿Quién será? Obvio que ese documento era falso. ¿Ya? Ahí la cosa era clarísima. Entonces, ¿qué? Hubiese bastado con denunciar al ingeniero Guzmán por delito contra la fe pública, con ese párrafo no, porque además habría que haber denunciado al ingeniero Guzmán por delito contra la fe pública, ¿no? Entonces, este numeral 92.4 les aseguro que va a generar un conjunto de problemas muy, muy, muy serios. Acuérdense de mí, vamos a ver lo que pasa. A ver, esperemos que el tribunal que le toque, porque ya se viene pronto cambios en el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Y la nueva conformación da este tema y lo aclare, ¿no? Porque verá, no es la redacción más feliz, ¿ya? Está bien, o sea, está bien que hayan estos supuestos de reducción de la sanción, pero lo que no está bien es la redacción confusa, ¿ya? La redacción confusa y nos va a llevar a 20 problemas. Eso. Gracias. Muy breve, si me permiten, solamente para suscribir los últimos comentarios del profesor Guzmán. Este es uno de los problemas que se nos debe venir y como les decía,
Va a depender mucho del reglamento, va a depender mucho de la composición de los órganos resolutivos dentro del comité, y va a depender también mucho, ya que estamos en un círculo de arbitraje con el Estado, de lo que hagan o cómo interpreten los alcances de esto quienes somos árbitros y tenemos que manejarnos en las situaciones concretas. Nunca una norma es perfecta, y menos en los temas de contratación, donde siempre surgen cosas nuevas. Entonces, siempre el vaso puede estar medio lleno, medio vacío para algunos, sin hablar de algunos problemas endémicos que existen. Entonces, hay que estar alertas y para eso quedamos a disposición vuestra. Me imagino que eso lo suscribirá también el amigo Guzmán. Entonces, muchas gracias al CAE por invitarnos y muchas gracias a todas estas personas que han puesto en nuestras exposiciones interés y las han considerado importantes y útiles. Hasta siempre. Muchas gracias. Doctores, teníamos una última pregunta. Las quería comentar también. Nos preguntan cómo aplicar el principio de causalidad en una ley que apuesta a responsabilidad objetiva. ¿Se debe establecer la responsabilidad subjetiva, como lo señala el Tribunal Constitucional? Mm, Uy, esto es como en las películas que me voy y nunca me termino de ir. Bueno, cuando estuve en el Tribunal Constitucional, era conocida mi oposición a la aplicación del principio de causalidad, que no estaba en el texto original, es el decreto legislativo 1272 el que nos mete esta travesura, ¿ya? No, pues. No va con la lógica. La responsabilidad contractual siempre es objetiva. Yo como entidad después repetiré de la manera que sea correspondiente. Entonces, la persona o personas, los ministros y ministras pasan, los ministerios quedan. Entonces, es un error mantener. Es como el discurso que se planteaba en el contencioso administrativo, ¿no? Se decía, vamos a tener un contencioso de plena jurisdicción, pero teníamos, por lo menos inicialmente, un tratamiento probatorio que era de un contencioso en nulidad. Eso pasa cuando se pone un profesor de procesal civil a redactar la parte procesal más procesal de un código de proceso administrativo. Acá pasa lo mismo. Aquí nos tenemos algunos contrabandos que no deberían estar en la norma, que vienen de contextos distintos del nuestro, algo de eso ya he adelantado en mi respuesta anterior, y uno de los que debería salir con una modificación legislativa o debería ser recortado a su mínima expresión porque es inconducente e incongruente con lo planteado anteriormente, es esta idea de la causalidad. El escenario nuestro es afortunadamente responsabilidad objetiva. En un escenario de responsabilidad objetiva, el principio de causalidad, allí sí es residual, ni siquiera subsidiario. Ahí es para el resto, para lo que no se tenga cómo regularlo. Entonces, si no se haya previsto cómo regularlo, ni cómo salvarlo, allí sí. Eventualmente, entre comillas, podríamos pensar en responsabilidad objetiva y su primo hermano que es la causa. Yo sé que es una opinión polémica la mía, pero la he sostenido durante mucho tiempo y me he peleado cuando estuve en el tribunal como vicepresidente durante muchos años. Bueno, efectivamente, yo también soy un cultor de la responsabilidad objetiva. Como les contaba hace un rato, el Tribunal de Contrataciones, cuando incorpora la responsabilidad objetiva en su jurisprudencia, sin mayor resquemor, se la pasó citándome. ¿Ves? Es una cosa de locos. ¿Ya? Entonces, a mí muchos me echan la culpa. Dice, oye, la responsabilidad objetiva en materia de contrataciones
con el Estado es culpa de uno. O sea, está por escrito, se puede enseñar por ahí algún artículo o dos o tres artículos de quienes no creen en que la responsabilidad contractual debería ser objetiva. Pero, ahí estamos nuevamente confundiendo planos. Una cosa es la causalidad y otra cosa es la culpabilidad. Entonces, por más que la responsabilidad sea objetiva, puede uno eximirse de responsabilidad si prueba la fractura de nexo causal, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen el código de consumo, es clarísimo. Dice que la responsabilidad es subjetiva, lo señala claramente, pero dice que se puede eximir el proveedor de responsabilidad si prueba la fractura de nexo causal. Entonces, eso no es eximente de responsabilidad la fractura de nexo causal en todo supuesto de responsabilidad. Lo es. O sea, no tiene que ver la naturaleza de la responsabilidad con el hecho de aplicar los eximientes de responsabilidad. Es lo que no se entendía en materia de contratación administrativa. Lo bueno es que ya se entiende. Por eso es que decíamos hace rato que en la nueva ley claramente se establece que se aplican los eximientes de responsabilidad, porque me parece que está bien. Me parece que es genial, ¿no? Gracias. Pero eso justamente manda a lo que es residual a lo residual, justamente. Así es. Manda lo residual a lo residual. Y no hay que perder de vista eso. Ojalá que espacios como el que ustedes están promoviendo sirva para que pueda estas deficiencias que nos trae la ley, como algunas otras, puedan ser remendadas y enmendadas en el camino. Y aquí sí ya, ¿hay alguna pregunta más o ya nos despedimos? Ya Entonces, no. Ahora sí, doctor, ya está libre de preguntas. bueno, un fuerte abrazo para todas y todos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias a Gracias, todos. doctor. Gracias a los asistentes. Gracias al CAE. Gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctores. Gracias, Anthony.